El 93% de la población española ya reconoce la existencia del cambio climático y 7 de cada 10 cree que estamos haciendo menos de lo que deberíamos. Además, esta misma proporción siente indignación, disgusto e impotencia ante esta situación, según un reciente informe del 16 de abril de este mismo año. Ya se han celebrado más de 20 cumbres mundiales por el clima, cada uno con sus acuerdos, y ninguno ha sacado la voluntad política para el cambio. El Acuerdo de París de 2015 ya avisaba de las nefastas consecuencias que tendría si aumentamos la temperatura global terrestre por encima de 1,5 grados Celsius. Ya vamos por más de 1 grado. Y las predicciones señalan que para final de siglo este aumento será entre 3 y 5 grados Celsius. Esto va a traer graves consecuencias para nuestra seguridad, pero también para nuestras economías y nuestra supervivencia. Hoy más que nunca es necesaria la participación ciudadana para la toma de decisiones cruciales que afectarán a nuestro futuro y nuestra supervivencia, para afrontar mucho mejor esta crisis climática que se avecina y para evitar la caída de nuestras economías que afectará a aquellas personas con menos recursos. Por eso, XR pide asambleas climáticas vinculantes para esta toma de decisiones, para seguir los ejemplos de Inglaterra y de Francia. Sin embargo, estas asambleas de Inglaterra y de Francia han mostrado la inactividad del gobierno para querer tomar decisiones cruciales, decisiones duras, pero decisiones necesarias para esta transición. Como vemos en Francia, solo se han tenido en cuenta el 10% de todas las propuestas que se dieron, aun cuando el gobierno francés prometió coger todas las demandas sin filtro. Sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Una asamblea ciudadana no es una asamblea popular, como las que vimos en el 15M, en las que va cualquier persona a aportar su punto de vista, sino que se trata de un proceso de selección aleatoria y estratificada según algunos factores como son la edad, el sexo o el nivel de estudios, para poder tener representatividad de todo el Estado español. Para poder ser representativas y que las decisiones tomadas puedan aplicarse a toda la sociedad. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anunció el 26 de mayo la creación de una asamblea ciudadana. Esto dista mucho de lo que pedimos desde Extinction Rebellion. Primero, porque llega tarde, llega con 1 año y medio de retraso. Y tras la aprobación de la ley Tortuga, esa ley, supuesta ley de cambio climático, por lo cual las decisiones tomadas en la Asamblea Ciudadana no podrán ser incorporadas a esa ley de cambio climático. Además, las decisiones no van a ser vinculantes, es decir, no tendrán que ser llevadas y legisladas, por lo cual este magnífico esfuerzo de participación ciudadana puede quedar sin repercusión para la sociedad. Es el tipo de argumento al que no le sobran ni tintes prejuiciosos ni clasistas que presentaban senadores de partidos negacionistas del cambio climático para evitar la creación de asambleas ciudadanas en la ley de cambio climático. Es el tipo de argumentos que se presentaban para evitar que la mujer pudiese acceder a la universidad o a su derecho al voto. Consideramos errado y perjudicial todo aquello que en la educación de la mujer tiende a distraerla de sus elevadas funciones de madre. La mejor esposa, madre e hija harían por consecuencia lógica el peor ministro, el peor juez y el peor general. Las asambleas ciudadanas proveen a lo largo de meses de formación por parte de expertas para que todo el mundo pueda ser partícipe de la elaboración de estas propuestas que representan nuestros intereses y no los de partidos ni lobbies. Por eso,
Una vez más exigimos la creación de asambleas ciudadanas vinculantes como parte de nuestra tercera demanda de Extinction Rebellion.